muchachos. Gracias a todos. Bueno, la sesión del día miércoles comenzamos con lo que es el tema del parcial 4, que es transformada de Laplace. Ya hablamos un poquito del contexto histórico, hicimos un par de ejemplos y vimos lo que fue Laplace por definición, que básicamente nos dice que al transformar una función utilizando este operador, lo que hacemos es básicamente meter una integral impropia. Impropia quiere decir que sus límites, los dos o uno de los dos, son los extremos infinitos de la función, multiplicando el exponencial, donde pues, la función original, exponencial y el diferencial que estamos integrando son una variable, y al final lo que nos queda es otra función en términos de otra variable diferente que es este de aquí. Que si nos íbamos para fines prácticos, la variable original es tiempo y la variable de la que nos dirigimos es frecuencia. Y básicamente pues es que t se define dentro de los reales únicamente, pero la variable s es un número complejo. Después se puede descomponer en parte de la prima imaginaria, pero realmente para fines prácticos no lo necesitamos. Basta con que quede definido en términos de s. Ahora, esto solamente funciona, como hemos visto en el resto de temas, con ecuaciones diferenciales, o va a servir con ecuaciones diferenciales que sean lineales. Porque a fin de cuentas la transformada cumple con todas esas propiedades de la linealidad, la homogeneidad y todas esas cosas. Y bueno, habíamos dicho también que pues, resolver esto, cuando tenemos un cierto tipo de funciones, ya se vuelve impráctico. Sobre todo porque si se fijan, esto es una multiplicación de la función en t por la exponencial, que también tiene la t, y eso implica que cuando tengamos polinomios trigonométricas, el coseno, otras exponenciales combinadas con cualquiera de ellas, pues la cosa se va a complicar bastante por el hecho de que nos van a quedar integraciones por partes bastante largas. En algunos casos incluso nos van a quedar integraciones por partes que van a tener adentro otras integraciones por partes, y puede ser que esas contengan otra integración por partes también. O sea, completamente anidadas. Y eso pues es impráctico. Lo bueno es que como siempre tienen la misma forma y estas integrales, al momento de hacer la transformación de aquí para acá y de acá para acá, porque también necesitamos sacar la transformada inversa, la destransformada, siguen el mismo patrón, ya están establecidas como fórmulas, las cuales están contenidas en lo que llamamos la tabla de transformadas, que les encargué que la tengan en la mano. Y eso va a ser muy útil porque voy a hacer referencia a lo que nos dice la tabla para poder hacer los ejemplos. Y sobre todo cuando vayamos avanzando, pues esto nos va a facilitar las cosas. Ahora bien, voy a comenzar con unos ejemplos de la asignación 11 para ver cómo funciona la tabla. Ahora, la tabla, cuando ustedes la vean, va a tener básicamente 4 columnas. Acá arriba va a venir esta integral y les va a decir un montón de cosas y va a decir tabla de transformadas. Vamos a tener una separación en medio y luego vamos a tener otras dos separaciones. En la primera columna va a venir f de t, en la tercera también va a venir f de t, y en la segunda y la cuarta van a venir f de s. Y van a venir por número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, la fórmula número 1 corresponde en este sentido, de aquí para acá o de acá para acá. Esto es lo transformado, esto de acá es la transformada inversa.
Si usamos la fórmula 2, pues seguimos sin sentido, pasamos de aquí para acá, o bien de aquí para acá. ¿Qué fórmulas son las que van a servir? Pues va a depender del tipo de ejercicio que estamos resolviendo. En algunos casos, las fórmulas no van a ser suficientes para hacer la transformación. Y eso lo vamos a necesitar en dos herramientas adicionales que llamamos los teoremas de traslación. ¿Cómo es esto del teorema de traslación? Vamos a ponerlo con un ejemplo muy simple. Tenemos f de x igual a x cuadrado. Eso es una parábola que está anclada al origen, que está ahí tal cual. ¿Qué pasa si nosotros lo cambiamos, pero ahora como x más 1 al cuadrado? Pues esta cosa va a tener la raíz en x igual a menos 1. Lo que quiere decir que la gráfica como tal, esta que tenemos aquí, se mueve o se traslada de este punto hacia menos 1 con el mismo comportamiento. O sea, básicamente son mover la función de un punto de referencia hacia otro. Esos son los teoremas de traslación. En la clase hay dos. El teorema de traslación para la variable s y el teorema de traslación de las constantes. Que de hecho, el primer ejemplo que viene de la tarea 11 usa ambos teoremas. Así que vamos a verlo ese primero. Tenemos f de t igual a e a la menos 2t menos 4. Muy bien, vamos a ver cómo está organizada la primera pregunta. Casi todas las tablas tienen un orden, algunas dicen unas cosas, algunas dicen otras cosas, pero a fin de cuentas. La primera transformación que tenemos, en general va a venir un número 1. Pero realmente ese número 1 puede ser cualquier constante. O sea, puede cambiar ese 1 por una constante k, que puede valer lo que sea, y su transformación va a quedar la constante sobre la variable s. La fórmula número 2 viene la variable t elevado a un exponente. Y su transformación es 1, bueno, n factorial sobre s elevado a la n más 1. De hecho, esto lo vimos en la clase pasada, así de manera rápida. ¿Qué pasa si hay una constante multiplicando? Pues la constante también va a quedar ahí multiplicada. A fin de cuentas son integrales. Las propiedades de integral aplican aquí también. Si hay una constante, la ponen al final multiplicando. Si hay una suma de términos, pueden separarlos y transformar cada término de manera independiente. Aplica lo mismo. La tercera tiene un t elevado a la alfa. Esa jamás la vamos a utilizar. Alfa es un número complejo y lo relaciona con la función gamma, que es una función para números complejos. Aquí no lo necesitamos, porque no vamos a manejar el complejo. Así que la 3 está hecha. La número 4 es e elevado a la a por t. Y la transformada queda 1 entre s menos a. Básicamente, esto quiere decir que si tenemos un exponencial, este numerito que esté multiplicando a la variable t va a aparecer con signo contrario en el denominador. Entonces, si se fijan, hasta el momento lo que han visto con esta cosa, todas las transformaciones que hagamos van a terminar en fracciones. Y siempre va a pasar eso. Siempre van a acabar con fracciones. La 5.
La 5 es la combinación de estos dos. Otra vez, ¿qué pasa si hay una constante? Pues se queda la constante. La siguiente es t a la n por e a la a por t. Su transformación es la combinación de esta con esta. Y aquí es donde entra el teorema de traslación. Si se fijan, si ignoran el hecho de que hay un exponencial, o si t vale a 0, esto es e a la 0 igual a 1, entonces es la misma fórmula. La única diferencia es que está movida una cantidad a en sentido contrario a lo que nos diga la cosa. Entonces, tomando esa lógica, esta fórmula y esta fórmula las combinamos y nos queda el n factorial sobre s menos a elevado a la n más 1. Y si hay una constante acá, pues la constante queda multiplicada. Básicamente son combinaciones de todas las cosas. La siguiente es seno. Y viene una letrita ahí que es una W, pero no es una W. Les han mentido. Es una letra omega minúscula. Pero si dicen W, da lo mismo, no pasa nada. Se parece. La transformación queda W sobre S cuadrada más W cuadrada. Y el coseno, que es muy contreras con el seno, queda S entre S cuadrada más W cuadrada. Las siguientes dos son para hacer el coseno hiperbólico. Son iguales, solamente que la parte de abajo es una resta. Y de hecho es poco usual. Lo más común es que usemos estas 6 fórmulas. Son las más comunes que vamos a utilizar. Ya las otras son combinaciones. En caso de presentes. Y las que vienen abajo, de las que vamos a necesitar como tal, son la 21, 22, 23 y 24. Pero estas las veremos en su momento. ¿Por qué? Porque la fórmula 20, 21, 22, 23, 24 son fórmulas para funciones y para derivadas de funciones. Y obviamente, si vamos a utilizar Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, pues necesitamos poder transformar derivadas. Entonces, pues básicamente es eso. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero, tenemos esta f de t. Si se fijan, esto es un exponencial, lo cual quiere decir que vamos a utilizar la fórmula número 4. O sea, esta de aquí, que dice e a la a por t. Pero si se fijan, aquí hay un pequeño detallito. No tenemos nada sumándolo. Y acá nuestra función tiene un menos 4. Ese menos 4 es básicamente una constante que se está agregando a nuestra transformada. ¿Cómo lo sabemos? Porque por propiedades, acuérdense que un exponencial elevado a una suma de cosas lo podemos separar como la multiplicación de las bases exponenciales. Entonces, pues e a la menos 2t por e a la menos 4. E a la menos 4 es constante, o sea, es una caja. Y va a multiplicar a e a la menos 2t. Esto, como es constante, al momento de transformarlo, va a quedar fuera de la transformada. Y esto de aquí es lo que vamos a transformar. Por lo tanto, la transformada de e a la menos 4t por e a la menos 2t va a ser e a la menos 4 por la transformación de e a la menos 2t. Esto va a quedar entonces e a la menos 4 multiplicando a la fórmula número 4. Que sería 1 entre s menos el número que está aquí, que es menos 2.
Multiplicando todo lo multiplicable y acomodando todo lo que se pueda acomodar, esto queda e a la menos 4, que multiplica 1 entre S más 2. O sea, e a la menos 4 entre S más 2. Ahora, dije hace un momento que aquí en este ejercicio aplicaban los teoremas de traslación. Sí aplican, pero no son necesarios. El primer teorema de traslación es ese, de que si tenemos la exponencial, quiere decir que estamos moviendo la gráfica. Cuando tenemos una constante con exponenciales, esa siempre aparece también al final porque la consideramos constante y la dejamos por fuera. Esto quiere decir que al momento de sacar la transformada inversa, vamos a tener un movimiento también, o sea, una traslación. Básicamente los dos teoremas son eso. El primer teorema son movimientos frecuenciales. Y el segundo teorema son movimientos temporales. O sea, los movimientos del tiempo no van a afectar a la frecuencia. Y viceversa, los movimientos de frecuencia no van a afectar al tiempo. Son mutuamente independientes, por eso son dos teoremas separados. Básicamente, el segundo teorema lo que nos dice es que podemos considerar esto constante y dejarlo al final, sin necesidad de que nos esté causando problemas en ese momento. Aquí quizás no es muy visible, porque estamos usando el formulario, pero ese tipo de teoremas en particular es muy útil cuando tenemos funciones continuas por intervalos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, que tenemos una función que vale 4 entre 0 y 8, que vale t cuadrado entre 8 y 15, y que vale menos 4 entre 15 y el infinito. Eso, si lo hacemos por definición, son tres integrales separadas, una que va de 0 a 8, otra de 0 a 15, otra de 8 a 15 y otra de 15 al infinito. Y cada una va a tener acompañamiento con exponencial al final. En la tarea 10 viene un ejemplo de esos al final, pero pues digo, no es necesario porque no lo vamos a ocupar como tal. Pero les comento que por este tipo de cosas es por la que existe este teorema. Muy bien, entonces, si se fijan, la transformación es sencilla. Hay que fijarse en el tipo de función que tenemos, quitar todo lo que nos sirve para que lo que vamos a transformar se parezca a las tablitas de transformadas y aplicar la fórmula. Voy a poner la constante, por favor. Bueno, con el conjunto de las constantes también funcionan coseno y coseno. Si hay constante multiplicando, la dejamos aquí. Muy bien. Vamos con el siguiente. El número 2 dice f de t igual a coseno de 5 por t más seno de 2t. Como comenté hace rato, a fin de cuentas las transformadas son integrales. Todas las propiedades de las integrantes se aplican. Y si tenemos una suma, esto lo podemos separar en dos integrales distintas. O bien en dos transformaciones distintas. Por lo cual vamos a necesitar las fórmulas número 6 y número 7. Entonces, la transformada de esta función va a ser las transformadas de coseno de 5t más la de seno de 2t. La de coseno, pues nos queda s entre s cuadrado más w cuadrado. Aquí w vale 5. Entonces tendríamos 5
al cuadrado más W, en el caso de la segunda, vale 2, 2 entre S cuadrado más 2 al cuadrado. Terminando esto, queda S entre S cuadrado más 25 más 2 entre S cuadrado más 4. Un detalle muy importante aquí, muchachos, y que les recomiendo ampliamente. Cuando estamos escribiendo mucho, la mano se nos cansa y las S y los 5 se confunden. Así que tengan cuidado con su propia letra, no vaya a ser que les vaya en contra. Por esa razón, si se fijan a la S le pongo un palito en diagonal. Para yo mismo no hacerme bolas con lo que estoy escribiendo. Y los 5 trato de hacerlo lo más plano posible. Ya me pasó que me confundí yo mismo o que el profe al calificarme esto se confundía y no sabía qué estaba haciendo. Bueno, a veces, dependiendo de lo que estamos haciendo con estas transformadas, vamos a necesitar juntar las fracciones en una sola. Así que ya en su momento veremos cómo le hacemos para hacer las cosas más rápido. Porque si sumar fracciones implica que, ok, este por este, multiplicamos todo lo que sea y dejamos multiplicado los denominadores. Sí, sí se puede hacer, porque tenemos dos fracciones. Pero cuando tenemos 3, 4 o 5 fracciones en una misma, pues ya se pone bastante tedioso. Ya verán en la tarea 3. Vamos con el siguiente. Dice t cuadrada menos e a la 9, a la 9t más 5. Muy bien. En este caso tenemos una suma de 3 términos, los cuales pues, son 3 fórmulas distintas. Para la primera necesitamos la fórmula 2. Para la segunda necesitamos la fórmula 4. Y para la última basta con la 1. 9t. Bastantes feos mis 9. En realidad toda mi letra es bastante fea. Es hereditario. La mayoría de mis familiares son médicos. Entonces, transformamos. Tendríamos la transformada de t cuadrada menos la transformada de e a la menos 9t más la transformada de 5. Tendríamos entonces f de s como la transformada de t cuadrada es una t a la n. Tendríamos n factorial sobre s elevado a la n más 1. Menos 1 entre s menos a. Y en este caso, a vale menos 9. Más la transformada de una constante, que es la constante sobre s. Quitando todo lo que tenemos que quitar, multiplicando, sumando y quitando signos, nos queda entonces que nuestra función f de s vale 2 factorial, que es 2, entre s a la 2 más 1, que da 3, menos 1 entre s, menos por menos da más, 9, más 5 sobre s. Ahí está. Igual lo podemos juntar en una sola fracción.
con el común denominador, que sería la multiplicación de los tres, y multiplicando por las partes de arriba en donde corresponda. Ahora, ¿cómo sacamos factoriales? El factorial es una multiplicación del número en el que estamos por todos los números que están atrás de él, excepto el 0. Porque el 0 por lo que sea va a ser. Y la propiedad que debemos tomar en cuenta es que el 0 factorial vale 1. Nada más. Es la única excepción de la regla. Va que va. Si se fijan, está sencillo hacer las transformaciones. Simplemente es fijarse qué es lo que estamos tomando en cuenta. Muy bien, vamos con la número 9 y la 4, porque esto es un hiperbólico. Usaría la fórmula 9, que no la puse aquí. Y me voy a ir a la 5 y la 6. Tenemos f de t igual a t elevado a la 9 por una exponencial a la menos 7t. Y la otra que tenemos es f de t igual a 2 veces el coseno cuadrado de t. Muy bien. En el caso de este de aquí, vamos a utilizar la fórmula número 5. Donde tenemos t a la n por e a la a por t. En este caso, n vale 9 y a vale menos 7. Eso es todo lo que hay que identificar. ¿Quién es n, quién es a, quién es w, dependiendo de qué tipo de función tengamos. Por lo tanto, f de s quedaría n factorial sobre s menos a la n más 1. Esto es 9 factorial entre s menos por menos al más 7 elevado a la 9 más 1, que es 10. Y el 9 factorial, pues es un número bastante grandecito. $362,880. Listo. Es todo lo que hay que hacer. Simplemente no. Igual se puede dejar como 9 factorial indicado, porque ya son números bastante grandes. El 10 factorial serían 3.628.800. Le agregamos un 0, hay que multiplicarse por 10. Y así sucesivamente. O sea, van a ser exageradamente grandes. Muy bien, en el siguiente tenemos un pequeño problema. No hay transformadas para cosenos cuadrados. Hay transformadas para coseno lineal. Así que tenemos que utilizar identidades. Hay una entidad trigonométrica, la cual nos dice que el coseno cuadrado de x es 1 más el coseno de 2x sobre 2.
Entonces podemos utilizar esa idea. Hay otra, la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero no nos conviene porque vamos a tener seno cuadrado y da la misma. Entonces, esta nos conviene. Viene la parte de identidades trigonométricas y identidades para cuadrados, esta segunda. En el formulario básico de trigonometría es de la parte del medio, la tercera columna, la segunda fórmula. Entonces queda 2 por esta cosa. Este 2 con este 2 se va. Y nos queda que f de t vale 1 más el coseno de 2t. Y directamente, pues estos son fórmula 1 y fórmula 7. Esto sería 1 entre s más la transformada de esto, tomamos en cuenta que aquí w vale 2, y la fórmula es s entre s cuadrada más w cuadrada. Listo. Usamos esta fórmula de f. W vale 2, entonces como es s entre s cuadrada más w cuadrada, queda s entre s cuadrada más 4. Y la transformada de 1, pues queda 1 entre s. Por eso también es importante anotar qué fórmula estamos usando cada vez que hacemos uno. Y bueno, básicamente en eso consiste el uso de la tabla. Hay que fijarse qué función estamos usando, hay que ver si hay que utilizar la identidad, hay que fijarnos si viene en el formulario como tal. Y pues, muy bien, voy a hacer uno más para explicar ahorita bien cómo funciona lo del bebé. Voy a borrar este. Ok. F de t es 4 e a la menos 3 medios de t por el coseno de 3t. De la tarea 11 es el 10. Ahora, ¿por qué tomé este? Y de hecho lo tomé con toda la mala intención. Si se fijan, no anoté la fórmula que le corresponde. Viene en el formulario, ese también, pero no lo necesitamos. Basta con que sigamos la misma lógica y utilicemos las propiedades. Como ya vimos, cuando tenemos un exponencial, en lugar de s, se va a convertir todo lo que aparece con s en s menos a. Estas dos fórmulas tienen esa relación. Y es lo que usamos como el teorema de traslación. O sea que para este ejercicio no necesitamos la fórmula que viene e a la a por t coseno de w por t, sino que basta con la del coseno y esta cosa que tenemos aquí, que es la e a la a por t, ignorarla del medio. Vamos a ver. Lo primero, vamos a transformar utilizando la fórmula número 7 y el teorema de traslación. Bueno, el primer teorema de traslación. Tendremos entonces la transformada de 4 coseno de 3t. Según la fórmula, como aquí vamos a tener una constante, que es ese 4, la constante va a quedar multiplicando la transformación. Entonces, esto sería 4 que multiplica a s entre s cuadrado más w, en este caso w vale 3, al cuadrado. O sea que esto es 4 por s entre s cuadrado más 9. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, no tenemos la transformación completa.
porque no hemos contemplado el efecto que tiene la exponencial. Muy bien. Tenemos una exponencial e elevado a la a por t. Cuando esto pasa, lo que vamos a tener es que nuestra variable s se va a transformar en s menos a. Y esto tal cual lo vamos a sustituir aquí, en nuestra transformación final, con todas las cosas que tengan s. Entonces, como tenemos e a la menos 3 medios de t, la s se convierte en s menos 3 medios. O sea, s más 3 medios. Y eso lo sustituimos acá. Tendríamos entonces 4 por s más 3 medios sobre s más 3 medios al cuadrado más 9. Y ahí está. Esto es el primer teorema de traslación, usándolo ya para no tener que memorizar tantas fórmulas del formulario. Básicamente lo que nos dice es que si tenemos una exponencial que esté multiplicando una función, cambiamos s por s menos a al final de la transformación. Y eso pues hace que tengamos que fijarnos nomás en las fórmulas básicas, sin necesidad de utilizar todo lo demás. Ahora, checamos el formulario que dicen para ver si es cierto lo que estoy diciendo. Chéquense la fórmula número 11. Dice e a la a por t, coseno de w por t, y la transformación es s menos a entre s menos a al cuadrado más w cuadrado. A vale menos 3 medios, entonces esto es s más 3 medios. Aquí es s más 3 medios al cuadrado más 9. Muy bien, si se fijan, no es tan complicado esto de las transformadas, simplemente es tener cuidado con lo que están viendo y con las fórmulas que están utilizando. Dependiendo del ejercicio, pues van a tener que hacer más o menos cosas, dependiendo de lo que tengan que hacer más o menos cosas. Pero la idea es aprender a leer el formulario y utilizarlo para resolver los ejercicios. Ahora, la sesión del día lunes, no es final de lunes. La sesión del día lunes, vamos a ver ejemplos de la tarea número 12. La 12 es lo mismo pero al revés. O sea, vamos a tener una función en f de s y vamos a llevar nota para sacar quién era f de t. Pero para hacerlo necesitamos generalmente aplicarle un poquito de álgebra. Al decir un poquito de álgebra, me refiero a que vamos a necesitar hacer en algunos casos fracciones parciales, en algunos otros casos separar algebraicamente, en otros casos hacer cosas más elaboradas, pero a fin de cuentas de eso. Entonces vamos a ver diferentes casos y vamos a ver cómo hacemos las cosas más rápido, porque en sí, usando transformadas es queda rápido. Ya después, operar el álgebra con todo eso es donde la cosa se vuelve tediosa. Y es donde, digamos, la puerta puede ser cerrada. Y ya lo que me interesa realmente de este tema, que es cómo lo vamos a utilizar en ecuaciones, pues eso lo veríamos más o menos como el miércoles de la semana. Muy bien, muchachos, entonces por el día de hoy sería toda mi parte. Espero que tengan
un excelente viernes y bonito fin de semana. Cuídense mucho. Si todo está bien, yo los veo el lunes. A los que no me han enviado les encargo la tarea, por favor, la 8 y la 9 al correo. Karina, ¿verdad? Sí, vi tu correo. Sí. Vi tu correo, no sé que no te lo contestar. Estoy bien atrasado de cosas. Muchas gracias. Nadie cree. Ay, sí, pues no. Bye.